todos, mucho gusto. Vamos a tratar de abordar el tema de introducción a la farmacovigilancia, con base al libro del doctor Patrick Walker y la doctora Mira Harrison. Las personas que vamos a abordar estos capítulos iniciales son la doctora Eliana Melache y quienes habla Daniela Angarita, que somos residentes de segundo año de la especialización en medicina familiar de la UPTC. Valdría la pena hacer como una revisión de qué ha sucedido a través del tiempo para poder llegar a hablar de farmacovigilancia. A la final debemos reconocer que se da como una respuesta a la necesidad de monitorizar la seguridad de los medicamentos después de su comercialización. Para 1848 uno de los fenómenos que se había descrito fue el de la joven Hannah Grenner, quien falleció después de haber recibido una anestesia con cloroformo por una uña infectada. Para 1937, la sulfinamida, un antibiótico prometedor, causó la muerte de más de 100 personas debido a la toxicidad del solvente utilizado, era el dietilenglicol. No había sido sometido a las pruebas de seguridad pertinentes antes de su comercialización, lo que llevó a la muerte en pacientes en más de 15 estados de Estados Unidos. Ello también motivó para que la FDA en 1938 promoviera pues, las acciones pertinentes sobre medicamentos. Para inicio de la década de los 60, la talidomida, un medicamento utilizado desde finales de los 50 con el fin de tratar las náuseas del embarazo, llevó a la presentación de miles de bebés con focomelia, una deformidad congénita que se acompañaba, o bueno, se presentaba principalmente por la disminución del tamaño de las extremidades y a la final ello terminó siendo el motivador principal para que se hiciese esta vigilancia farmacológica. Como hito en la historia de la farmacovigilancia, la talidomida permitió tener algunas lecciones aprendidas para poder evitar consecuencias con otro tipo de medicamentos. Lo principal fue el uso de pruebas adecuadas antes de su comercialización. También la necesidad de que existiese una regulación gubernamental de los medicamentos. Adicional, la necesidad de la presencia de sistemas de notificación para identificar los efectos adversos de los medicamentos, las implicaciones para la seguridad de los reclamos, dado algunos procesos de comercialización que no habían sido probados previamente. La mayoría pues, de los medicamentos pueden llegar a atravesar la placenta y ello tiene alguna exposición fetal que es considerable y que el uso innecesario de los medicamentos durante el periodo gestacional puede ser evitado según esos riesgos. A la final también muchos de estos podrían haberse disminuido y pueden minimizarse con éxito con una adecuada prevención. Adicional, vale la pena hacer algunos apartes del tema vacunal. Algunas de las reacciones adversas que se han presentado contra algunas vacunas, como la influenza, se han necesitado identificar y gestionar de manera adecuada. Ello con el fin de determinar que los beneficios puedan ser superiores a los riesgos. Estos monitoreos continuos y la recopilación de los datos para asegurar que fueran mayores que los riesgos en las vacunas lleva a la implementación de regulaciones mucho más estrictas sobre la seguridad de medicamentos y para inicios de la década de los 70, ya desde la Organización Mundial de la Salud se empezó a hacer este programa de monitoreo internacional de las medicinas. Ello a la final tenía un objetivo principal y es llegar a una comunicación clara y transparente sobre esos posibles riesgos que tenían los medicamentos y sus componentes. En la década de los 80, un antiinflamatorio prometedor, el benoxaprofeno, que fue descubierto por un grupo de investigadores en Gran Bretaña, se empezó a utilizar previo a que se obtuviera la aprobación por la FDA. Se había vendido aproximadamente unos 2 años antes de que se diera esta aprobación y en el momento en el que ya se había dado, se notó como algunos de los pacientes que habían utilizado el medicamento habían muerto o
se tenía una asociación de muertes principalmente causadas por insuficiencia renal y hepática que llevó a la solicitud de su retiro del mercado. El último caso que traemos el día de hoy es el fentanilo que se reportó a inicios del mes de mayo en Argentina, en donde a la cuenta han habido casi 70 casos de pacientes infectados por Ralstonia piqueti y Klebsiella pneumoniae provenientes de ampollas de fentanilo que estaban contaminadas. Se han sumado 33 muertos y el brote ha llevado a la identificación de los lotes de todos los medicamentos que se habían producido por HLB Pharma y que aún está en proceso de investigación. Todo ello lo que trata de mostrarnos es cómo la farmacovigilancia ha ido progresando a través del tiempo y puede motivarnos para entender los conceptos que veremos a continuación. Y una vez hecho el recorrido por todo el contexto histórico del cual nos acaba de hablar Daniel, es muy importante aterrizar acá, aterrizar en estos conceptos básicos de los cuales vamos a hablar a lo largo de la charla y que hace parte de esas bases para poder entender cómo se desarrolla la farmacovigilancia. Y partimos de que la farmacovigilancia se centra en la prevención y el manejo de los daños relacionados con los medicamentos, especialmente con las reacciones adversas a los medicamentos. Hay dos conceptos muy claves, muy importantes de la farmacovigilancia que aunque son opuestos nos explican qué es la farmacovigilancia y esos dos conceptos son daño versus seguridad. El término habitual del daño hace referencia a esas reacciones adversas a medicamentos y la seguridad hace referencia a esa prevención, a esa vigilancia que debemos tener y que muchas entidades y muchos países hacen para que se puedan prevenir estas reacciones adversas a medicamentos. A lo largo del tiempo se han venido utilizando de forma incorrecta ciertos términos y es muy importante diferenciar lo que es una reacción adversa a medicamentos y un evento adverso. Es crucial saberlo y conocerlo. Entonces, la literatura nos habla y nos define de forma clara qué es una reacción adversa a medicamentos, qué es un evento adverso a medicamento y qué es un efecto secundario. El efecto secundario hace parte de ese efecto no deseado de un medicamento que en muchas ocasiones se cree que puede ser dañino para el organismo, pero que muchas veces también puede ser beneficioso, como por ejemplo el efecto ansiolítico de un beta bloqueante recetado para la hipertensión, que puede actuar sobre también esa síntesis de adrenalina o de epinefrina que se pueda presentar y recordar que dentro de esta síntesis, cuando se produce esta síntesis, pues los síntomas de ansiedad puedan aumentar. Entonces, si yo estoy tratando directamente la hipertensión a un paciente, indirectamente puedo tratarle también esos síntomas de ansiedad que pueda presentar con este uso de este solo medicamento. Entonces, este efecto secundario no va a ser maligno netamente, no va a ser dañino para el cuerpo, sino que también va a ser benéfico. La reacción adversa a medicamentos es una respuesta nociva e inesperada al medicamento administrado en dosis normales. Por ejemplo, la anafilaxia es una reacción inmunológica grave que no ocurre en todos los pacientes, pero que por supuesto puede poner en riesgo la vida del paciente. Y el evento adverso es un evento indeseable durante el tratamiento farmacológico y no necesariamente pueda ser causado por el medicamento. Tal es el caso, por ejemplo, del ibuprofeno, que puede causar irritación gástrica como parte del perfil conocido si se toma especialmente sin los alimentos. Entonces, hay que hacer aquí una claridad que la diferencia clave que existe entre evento adverso y reacción adversa al medicamento es que nuevamente el evento adverso puede ser esperado y está documentado dentro del mismo medicamento, dentro del prospecto del medicamento, mientras que la reacción adversa a medicamento es inesperada, no siempre es predecible y puede requerir de intervención médica urgente. Es por esto que se conoce que la reacción adversa a medicamentos implica sospecha de causalidad, mientras que el evento adverso no necesariamente implica sospecha de causalidad. Y esta sospecha de causalidad hace referencia a si el medicamento es o no es culpable, pero pues ya vamos a hablar más adelante de esto. Desde la década de 1970 se han clasificado
las reacciones adversas a medicamentos y se han clasificado principalmente en estas dos categorías principales, tipo A y tipo B. Tipo A hace referencia a las reacciones adversas a medicamentos aumentadas, relacionadas con la dosis, que son predecibles, comunes y reversibles. Tal es el ejemplo más claro que conocemos, que es el sangrado que se produce por la warfarina o la hipoglucemia con los antidiabéticos orales. Y la tipo B son extrañas, no son relacionadas muchas veces con la dosis, son impredecibles, poco frecuentes, pero que pueden llegar a ser graves, como por ejemplo la anafilaxia con penicilinas y la hepatitis producida por el halotano. Recordar que el halotano es un tipo de anestesia, es un gas anestésico que se puede utilizar para anestesia general y que en dosis muy elevadas o en huéspedes que no pueden tolerar este tipo de medicamentos, que es muy variable, también nos puede producir la hepatitis. También se habla de otras categorías que son la tipo C, que es la tipo C, hablamos de crónicas, por ejemplo la supresión suprarrenal por el uso de corticoides de larga data, la tipo D que hace referencia a esas tardías, por ejemplo las discinesias tardías con neurolépticos, y la tipo E que se presenta al final del tratamiento, por ejemplo la abstinencia con benzodiazepinas, por ejemplo pacientes que tenemos con uso de benzodiazepinas por mucho tiempo, cuando se les suspende, si no se hace un destete paulatino, pues pueden presentar síntomas de abstinencia. En 2003, unos autores propusieron un sistema de clasificación basado en la relación con la dosis, la evolución temporal y la susceptibilidad. La dosis puede ser tóxica, colateral o puede ser o se puede presentar por hipersusceptibilidad, en donde en tóxica hace referencia a esas reacciones que se producen como resultado de concentraciones demasiado altas del fármaco. Colateral hace parte de esas reacciones que se producen a concentraciones del fármaco dentro del rango terapéutico habitual, y la hipersusceptibilidad, que a dosis muy bajas del medicamento subterapéutica se puedan presentar también reacciones adversas a medicamentos. Con el tiempo, que pueda ser temprana, que se pueda presentar de forma temprana, que se pueda presentar de forma intermedia o tardía, y como susceptibilidad, que también pueda ser parte y hace referencia a esos factores individuales, tales como la edad, el sexo o la genética. ¿Qué ejemplo clave tenemos acá? Por ejemplo, la osteoporosis por corticoides. Entonces, esta reacción adversa a este medicamento puede ser colateral. ¿Colateral por qué? Porque se dio el medicamento, se dio corticosteroides en dosis dentro de su rango terapéutico, pero que de forma tardía y de uso crónico estos corticoides nos pueden producir esta osteoporosis. Y en donde tenemos mayor riesgo, o aquí ya empezamos a hablar de lo que es la susceptibilidad, ese mayor riesgo, esa susceptibilidad que hace parte de esos factores individuales, los vemos más en mujeres y en ancianos. Otro ejemplo clave es la anafilaxia por penicilina. Hay hipersusceptibilidad, ¿por qué? Porque a dosis muy bajas, a esa reacción o a esa prueba terapéutica, a esa prueba terapéutica previa a la aplicación del medicamento, pues nos pueda presentar esta reacción, nos pueda presentar esta anafilaxia, y se puede presentar no solamente con una dosis tardía o crónica, sino con la primera dosis que se pueda presentar. Entonces está dentro de la presentación temprana, y que pues claramente va a requerir una sensibilización previa. Entonces, si esta sensibilización no se da, y si esta sensibilización o se hace y hace a dosis muy baja me pueda presentar la anafilaxia, pues hablamos que puede estar dentro de esta clasificación, relacionado con la dosis, la evolución temporal y la susceptibilidad. Hay unos mecanismos de la reacción adversa a medicamentos. En términos generales, pues existen estos 4 mecanismos para la reacción adversa a medicamentos. Por ejemplo, uno de ellos es la respuesta terapéutica exagerada, que ya lo hemos venido hablando, por ejemplo, aquí, claro, que es el sangrado con warfarina. 2, el efecto farmacológico en otra zona, la cefalea con nitratos. Recordar que la cefalea es un efecto común,
o secundarios, un efecto secundario de los nitratos, porque recordemos que los nitratos pueden ser, al ser vasodilatadores, van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede desencadenar una cefalea, y que si la clasificamos esta cefalea puede ser de tipo vascular, que pueda requerir una intervención rápida. Dentro de otros de los mecanismos, las acciones secundarias, por ejemplo, a la prolongación del QT. Ciertos medicamentos como las quinlonas, el citalopram, la domperidona, la hidroxicina, ondansetrona y desloratadina, en dosis continuas o en dosis crónicas nos pueden provocar esta prolongación del QT. Entonces es para nosotros poder aterrizar en la idea de que debemos conocer qué tipo de medicamento tenemos, debemos conocer el tipo de medicamentos que estamos utilizando y debemos conocer ese mecanismo para nosotros poder prever también estas reacciones adversas. Y en caso de tener estas reacciones adversas, pues conocer que se podían también presentar. Y respuestas inmunológicas tales como la anafilaxia. Hay unos factores predisponentes para las reacciones adversas a medicamentos. La literatura nos habla principalmente de la edad, del sexo, del origen étnico, de las alteraciones hepáticas o renales, de enfermedades específicas, de polifarmacia, un medicamento compite con otro, y antecedentes de reacciones adversas a medicamentos. En edad, pues los ancianos y los neonatos van a presentar un mayor riesgo. En el sexo se conoce y la literatura nos habla de que las mujeres generalmente presentan un mayor riesgo. El origen étnico puede afectar el metabolismo de muchos fármacos que tenemos, sobre todo por esa predisposición genética. La alteración de los mecanismos excretores, que pues ya los hemos venido tocando y pues ya previamente los hemos hablado, y enfermedades específicas, por ejemplo acá el asma, la polifarmacia, pues que ya como les mencionaba, esa competencia entre medicamentos o esas interacciones medicamentosas que también podemos tener y que también pueden desencadenar esta reacción adversa a medicamentos, y pues el antecedente de reacciones adversas a medicamentos que ya pues hayan presentado. En interacciones farmacológicas es muy importante destacar que estas se producen cuando la presencia de un fármaco va a afectar la actividad del otro, y esto muchas veces dentro de la farmacodinámica hablamos de que puede ser de que dos fármacos actúen a través de las mismas vías de interacción farmacodinámicas, por ejemplo, y que puedan causar efectos similares. Por ejemplo, el IECA más el diurético ahorrador de potasio, que me pueda causar una hiperpotasemia. También es muy importante conocer y que por efectos farmacocinéticos como la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, nos pueda alterar y nos pueda producir estas reacciones adversas a medicamentos. Por ejemplo, este resultado puede ser una reacción o modificación de la eficacia de los medicamentos. Aquí es el ejemplo claro: la cimetidina va a inhibir el metabolismo de la warfarina. Recordar que la cimetidina es un bloqueador de histamina de venta libre, pues que reduce la producción de ácido en el tracto gastrointestinal, y que esta se puede recomendar para tratar úlceras o inflamaciones estomacales, esofágicas o intestinales. Y al utilizar este tipo de medicamentos, si se utiliza concomitante, nos va a alterar ese metabolismo de la warfarina, por lo tanto también nos puede causar otro tipo de reacción adversa a medicamento, más conocida como esos sangrados, bien sean sangrados gastrointestinales y demás. Y otros fármacos que también, otros factores que nos pueden alterar y que nos puedan producir interacciones farmacológicas son medicamentos herbales, tales como la hierba de San Juan, que es muy conocido para el uso, para el manejo de depresión o para el manejo de la menopausia. También el alcohol también nos puede alterar y nos pueda producir en concomitante con un medicamento nos pueda producir una reacción adversa al medicamento. Entonces todas estas interacciones farmacológicas, sobre todo esas farmacocinéticas y esas farmacodinámicas que se puedan presentar, es muy importante tenerla en cuenta.
Para evaluar la seguridad de algo necesitamos medir el riesgo de los daños asociados. Entonces, para esta medición del riesgo es muy importante esclarecer qué es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de un resultado adverso. Y aquí vamos a hablar específicamente de dos términos, que lo podemos expresar en dos términos que hemos conocido y que sabemos de qué se tratan, que es el riesgo absoluto. Este riesgo absoluto es la proporción o tasa que indica la frecuencia del evento. Un riesgo absoluto debe tener un numerador y un denominador, pero puede ser en proporción. El valor nulo nos va a decir, el valor nulo en 0 nos va a decir que hay un aumento del riesgo, por ejemplo, en este caso de 1 en 100 pacientes. Por ejemplo, el riesgo de que la warfarina me pueda causar sangrados en ancianos va a ser de 1 en 100 pacientes. Y el riesgo relativo, que no son iguales, que no se acompañan de lo mismo, el riesgo relativo hace referencia a esa comparación del riesgo en un grupo expuesto frente a un grupo no expuesto. Va a medir esa incidencia de expuestos versus esas incidencias de no expuesto. Entonces, este riesgo relativo, si es más de 1, me implica riesgo, si está en 1, no me va a significar nada, y si es menor de 1, me va a significar que pueda ser un factor protector incluso. Entonces, realmente el riesgo absoluto es el que proporciona información más útil, pero es muy difícil de medirlo en referencia o en comparación con el riesgo relativo. Entonces, para tener en cuenta de este seguimiento sobre la seguridad, es muy importante destacar que la seguridad en la práctica se divide en dos componentes. Por ejemplo, la seguridad intrínseca, que va a depender del fármaco, por ejemplo, el paracetamol versus otros fármacos citotóxicos. ¿Por qué? Porque el paracetamol ya ha sido un medicamento que ha sido estudiado, son más seguros que otros en dosis terapéuticas. Mientras que la seguridad dependiente del usuario va a depender del uso correcto del medicamento. Por ejemplo, administrar penicilina en una persona alérgica. O, por ejemplo, este caso o este artículo, esta base científica que traemos, que la clozapina y la granulocitosis, repensando en la utilidad de su monitorización. ¿Por qué? Porque la clozapina sin seguimiento nos pueda producir esta agranulocitosis. Y específicamente tomamos esta partecita del artículo en donde nos especifican que el mecanismo exacto por el que la clozapina induce la granulocitosis no se conoce con exactitud, considerándose más una reacción adversa a medicamentos de tipo idiosincrático en el que mediarían mecanismos inmunológicos que aún no están esclarecidos, pero que hace parte de esa historia natural de las discrasias sanguíneas asociados a este fármaco que pues aún no se conoce y que puede ser muy confusa. Esto es muy importante destacarlo porque hace parte de esa seguridad del medicamento, hace parte de esa seguridad del fármaco, hace parte de esa vigilancia y esa prevención de reacciones adversas que conocemos. Entonces, esta seguridad de estos fármacos va a depender del grado de estudio que se tenga y del uso que se haya tenido con ellos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a encontrar estas 4 categorías que nos explican ese conocimiento disponible sobre la seguridad del fármaco. El primero, pues, es un conocimiento bien establecido, es un uso amplio y prolongado, más de 20 años, baja probabilidad de problemas desconocidos. Y si se fijan, aquí no nos dicen, no va a presentar. Aquí nos dicen que hay una muy baja probabilidad de que se puedan presentar problemas que no se conozcan a través de estos 20 años que conocemos el medicamento. Establecido que la evidencia es sustancial, pero no tan amplia como la categoría número 1 de bien establecido, provisional, que hay fármacos nuevos con uso limitado, menor de 5 años y que requieren seguimiento activo, y limitado, que son medicamentos en investigación o en poblaciones pequeñas, tales como los medicamentos utilizados para enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Esto nos quiere decir que estas categorías de seguridad del conocimiento del fármaco debemos tenerla en cuenta. Debemos tener en cuenta esas bases sólidas, debemos tener en cuenta
esa base científica que nos puede explicar cómo es el mecanismo, qué efectos se pueden presentar y nos invita a nosotros a ahondar más en esos tipos de medicamentos que pues podemos utilizar. En ningún momento dice que no se puede, pero si tenemos una categoría de seguridad bien establecido, pues yo voy a estar más tranquila de utilizar ese medicamento en relación con una categoría provisional. Entonces, para tenerlo en cuenta. En seguridad, riesgo, beneficio es muy importante aterrizar en que no existe seguridad absoluta. Toda sustancia activa puede causar daño. Entonces es un objetivo inalcanzable decir que este medicamento es supremamente seguro y no me va a causar ningún daño, no me va a causar ninguna reacción adversa al medicamento. Y como lo explicamos previamente, hay ciertas categorías que debemos tener en cuenta para poder nosotros definir si hay un medicamento más seguro que el otro, pero nunca descartar que pueda un medicamento causar daño. Entonces, para determinar si la seguridad es aceptable o no, se deben considerar diversos factores, tales como el riesgo absoluto y las consecuencias para la salud, el beneficio esperado y la gravedad de la enfermedad, alternativas disponibles, circunstancias y preferencias del paciente. Y para poder tener claro estos factores es importante hacer un seguimiento y una evaluación en 2 niveles, porque yo voy a tener en cuenta estos factores, pero ¿cómo los voy a evaluar? Los voy a evaluar a nivel poblacional y a nivel individual. A nivel poblacional, porque vamos a hacer una regulación y análisis del balance general que se pueda presentar, y a nivel individual porque hace parte de esa decisión clínica personalizada, individualizada que podemos tener. Entonces, seguro significa baja probabilidad de daño aceptable según la gravedad de la enfermedad y los beneficios esperados, y que la evaluación de seguridad dinámica y evoluciona con las experiencias clínicas y las nuevas evidencias que nosotros podamos tener a lo largo del tiempo. La importancia de la eficacia, porque es importante hablar de la eficacia, porque aunque en este apartado no nos los especifican o no nos hablan en detalle de lo que es la eficacia y la efectividad, la farmacovigilancia se centra principalmente en la seguridad clínica de los medicamentos y por tanto en la eficacia propia. Entonces es muy importante aquí hacer la diferenciación que hay entre eficacia versus efectividad, en donde eficacia se refiere a la capacidad que tiene un medicamento de lograr un efecto que se desea o que se espera, mientras que efectividad hace parte o nos habla o nos indica el nivel de acción que tiene un medicamento. Entonces es fundamental hablarlo y destacarlo porque nos justifica la aceptación de los riesgos. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos va a reducir la eficacia y por tanto el balance de riesgo-beneficio. Tomemos un ejemplo, tenemos un paciente con un cuadro de una infección urinaria que me llega a urgencias, que viene con unos síntomas característicos de que pueda estar cursando con una sepsis urinaria. Y en el interrogatorio me dice, doctora, yo he utilizado, a mí me da muchas infecciones urinarias a repetición y yo voy a la droguería y me compro un antibiótico y me lo tomo. Y ya estoy tomando, la verdad, dosis altas de esos antibióticos porque la verdad es que ya no me hace y ya yo no me aguanto absolutamente nada. El paciente ingresa y demás, le ponemos tras el interrogatorio, tomamos la decisión de colocarle un antibiótico. Este antibiótico se lo ponemos y resulta que mandamos a hacer los exámenes y dentro de esos exámenes le tomamos el urocultivo y el urocultivo me muestra que hay un germen que es multiresistente a muchos antibióticos. Automáticamente esto me dice a mí y me va a deducir a mí que me va a reducir la eficacia del medicamento que yo ya le esté dando, porque me va a especificar que este ya me está produciendo el daño. Entonces, la falta de eficacia puede tener implicaciones sobre la seguridad de este medicamento. Por ejemplo, también el fallo de los anticonceptivos. Entonces, al principio hablamos de la diferencia clave que puede haber entre la reacción adversa a medicamentos y el evento adverso. La reacción adversa a medicamentos, como les mencionaba, puede tener causalidad y esta causalidad hace parte de si fue el fármaco responsable o no fue el fármaco responsable. Entonces, decidir si un medicamento es responsable o no de un evento adverso suele ser una pregunta bastante difícil. Sin embargo, es muy importante
es muy importante hacerle el seguimiento, individualizar al paciente y indagar más en las bases científicas y sólidas de lo que realmente pueda estar cursando. Entonces nos hablan que para hacer esta evaluación de la causalidad es muy importante tener en cuenta o clasificarla en estas 4 categorías, como probable, que tengamos una evidencia sólida, a menudo con resposición positiva, posible porque pueda tener una evidencia parcial con resolución tras retirada, improbable porque pueda haber unas causas alternativas más probables y no evaluables porque haya falta de información suficiente. Entonces es muy importante mencionar esto porque dentro de nuestra evaluación clínica, si hay o no hay culpa o es o no un medicamento culpable de cierto efecto, debemos tenerlo en cuenta y pues por supuesto indagar más. Pero además de esto debemos tener en cuenta al realizar pues ya, digamos, ya decir este medicamento es culpable o al realizar ya este juicio debemos considerar realmente otras 4 áreas generales. Y estas 4 áreas generales hacen referencia a esa relación temporal entre el tratamiento y el evento. ¿Cuál fue la relación temporal entre el inicio del tratamiento y la aparición del evento? Si el tratamiento se suspendió o se reinició, el evento después de haber suspendido el medicamento reapareció. Entonces es muy importante tener en cuenta si hay presencia de causas alternativas, si es natural del evento que se pueda presentar o si hay una plausibilidad biológica basada en la farmacología, que esta plausibilidad hace referencia a si se reconoce ya la reacción con este fármaco o realmente podemos decir que dentro del mecanismo biológico, basándonos en la farmacología del fármaco, se pueda presentar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros hacer la evaluación de esta causalidad de los eventos adversos también. Entonces, para la evaluación de esta causalidad también debemos tener en cuenta los ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos, como ya lo hemos mencionado y si vamos viendo todo se va engranando, estos ensayos clínicos aleatorizados son el estándar para poder esclarecer la causalidad debido a la asignación aleatoria y control de variables, con ese control de grupos y esa asignación aleatoria de grupos con los cuales nosotros podamos hacer esas comparaciones y tener en cuenta esas diferencias significativas que nos puedan indicar realmente si hay causalidad probable o no. Y tener en cuenta también dentro de esta evaluación de la causalidad los sesgos y desequilibrios que puedan afectar esta evaluación. Entonces, hacia 1965 se crearon estos criterios que nos ayudan a establecer evidencia epidemiológica para mirar si hay una relación causal entre ese resultado que se presentó y ese efecto esperado. Entonces nos hablan principalmente, aunque son, creo que no, aunque son 12, principalmente el libro nos habla de estos 5 criterios. Fuerza, que cuanto más fuerte es una asociación es menos probable que se explique por otros factores que se pueda causar. La consistencia, que la observación repetida de una asociación en diferentes estudios y en diferentes condiciones va a respaldar esta causalidad. La especificidad, que algunas reacciones adversas a medicamentos son síndromes completamente únicos, que ya algunos ejemplos pues los hemos dado anteriormente, y su especificidad significa que la causalidad es prácticamente indudable. La temporalidad, la exposición al medicamento sospechoso debe preceder a los resultados de forma consistente, y el gradiente biológico es que si existe evidencia de riesgo relacionados con la dosis o la duración del mismo. Entonces, una vez dicho esto, es muy importante pasar a ahondar más en el tema en este capítulo número 3. Para continuar con el capítulo 3 titulado Tipos y fuentes de datos, debemos recordar que es toda información que se utiliza en la farmacovigilancia para identificar y evaluar los problemas de seguridad de los medicamentos. La notificación espontánea se entiende como aquellos informes individuales que se hacen de los casos de sospecha de reacción adversa a medicamentos. Tenemos entonces como los profesionales de la salud, pueden ser médicos, farmacéuticos, enfermeras, y en algunos otros países los pacientes o los consumidores informan de manera voluntaria aquellas sospechas de reacciones adversas a medicamentos a las entidades regulatorias o a las compañías farmacéuticas, y que estos sistemas
uno de los que valdría la pena como determinar por ser pionero es el sistema de Yellow Card o tarjeta amarilla en el Reino Unido, que es un sistema de red de seguridad para y allí entonces que los sistemas de notificación de reacciones adversas a medicamentos pues se encargan de diligenciar un formulario de notificación que puede hacer de manera física o vía electrónica sobre los detalles del paciente, los medicamentos, que incluso se basa principalmente en esta observación clínica y la sospecha de una relación causal entre el medicamento y el evento y que no necesita para hacer un informe pruebas definitivas de la causalidad. Y muchas veces este informe ya luego es gestionado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comisión de Medicamentos de Uso Humano, que se amplió pues a los servicios farmacéuticos hospitalarios desde 1997 y comunitarios desde 1999. También así, la Agencia, por ejemplo, Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios y la FDA en los Estados Unidos, que en algunos casos están en seguimiento pues por las agencias farmacéuticas. Muy bien, acá les presentamos el sitio web de la Yellow Card británica, en donde pues debemos recordar que estos informes se pueden generar a través tanto de la plataforma de internet como de las aplicaciones disponibles. Nos sugiere detectar reacciones adversas o raras que no han sido observadas en algunos de los estudios ya publicados y que pues esta manera de hacerlo es menos costosa pues que mantener estos estudios epidemiológicos, pero que puede que se presenten algunos menos casos de declaración de eventos adversos, eh, digámoslo, algunas razones como la falta de tiempo, el desconocimiento, algunas cuestiones de incertidumbre sobre si realmente hay relación entre el evento y el medicamento y algunos problemas de información detallada que pueden llegar a estar incompletos o carecer de algunos detalles importantes en la notificación que dificulta la evaluación de la causalidad. Lo mismo, también existe la posibilidad de presenciar sesgos en la notificación que nos podrían de pronto llevar a tener como un cálculo de incidencia de reacciones adversas a medicamentos que no es el real. También ellos nos piden como no olvidar que algunos de los eventos que han llevado a la muerte o una enfermedad grave son de principal notificación. Cualquier notificación si está asociada a un medicamento nuevo o que se encuentra bajo un seguimiento, la señal de un triangulito negro es como se identifican. Y cualquier reacción adversa, por leve que sea, que esté en población pediátrica o en población gestante. Muy bien, ahora vamos a hablar algo de los estudios en farmacovigilancia. Tenemos cuatro principales. Ustedes observan allí que tenemos los estudios preclínicos, que algunos están pues, en tejidos humanos o en animales, los estudios de fase 1 que están con voluntarios sanos, los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 que ya tienen mayor cantidad de población y los estudios de fase 4 que ya son estas estrategias de vigilancia posterior a la comercialización o la aprobación que ya se haya dado. Así, podríamos decir que los ensayos clínicos se pueden dividir según la cantidad de los participantes o el momento en el que se ha aprobado. Entonces tenemos como en los estudios preclínicos no se había, digámoslo, o no todavía no se ha logrado esta aprobación para utilizarse en humanos, entonces se ensaya en tejidos específicos, en animales. Luego aumenta la cantidad de pues, participantes, como vemos de fase 1 a fase 2 y fase 3, y cuando ya se ha presentado el medicamento para aprobación por parte de algún ente regulador, se hace esta revisión y se confirma la inocuidad y la eficacia del medicamento. Posterior a su aprobación, entrarían en vigor pues, los estudios de fase 4. Vamos a abordar algunos de estos específicamente. Valdría la pena decir de los estudios preclínicos que su objetivo es determinar si una nueva molécula es prometedora y es lo suficiente segura como para poder ser utilizada en humanos, que sobre todo se hace, como les comentaba, en estos estudios in vitro o en animales, que se evalúa la farmacología y la toxicología y que los efectos potenciales más importantes estudiados en estos son la toxicidad de los órganos principales, la toxicidad aguda y crónica, el riesgo de cáncer, el riesgo de mutación genética o el riesgo de que nos
genere mutación pues, en el feto, la teratogenicidad. Los estudios de fase 1 me permiten determinar ya la farmacocinética y la farmacodinámica. Ya tenemos una molécula que es prometedora, ahora necesitamos saber si es lo suficientemente segura. Para ello, algunos voluntarios sanos, usualmente entre 20 a 100 personas, se postulan para poder en estos casos, según la condición, hacer una dosis pequeña que se va haciendo creciente del fármaco y monitorizar cuál es el efecto que ello tiene. Puede ser también entender cómo se comporta el medicamento en el organismo e incluso en algunos casos de medicamentos para enfermedades graves se pueden incluir pacientes. También valdría la pena recordar que algunos fármacos citotóxicos utilizados para el cáncer no entran en estos estudios y que se busca establecer un posible régimen de dosificación para entender cómo se puede manejar el fármaco, verificando los efectos asociados. Algunos, por ejemplo, de estos sería hacer la medición de algunos parámetros como la presión sanguínea, los estudios electrocardiográficos, los estudios de hematología, que a la final pues permiten determinar si los ensayos tienen efecto en estos pacientes con enfermedades dianas. Muy bien, los estudios de fase 2 entonces me ayudan a evaluar la eficacia del medicamento para tratar una enfermedad específica y seguir evaluando la seguridad. Se buscan dosis óptimas y reacciones adversas más comunes. Usualmente se pueden hacer comparando el fármaco contra placebo o contra el tratamiento estándar que ya teníamos para esta patología. Los estudios de fase 3 me permiten ya evaluar, digámoslo, en una población más amplia estas dos condiciones de eficacia y seguridad, comparando también pues con los otros medicamentos y verificando reacciones adversas menos comunes. Son ya ensayos a gran escala, multicéntricos y usualmente permiten hacer como ese paso para la aprobación y comercialización del medicamento. Algunas de las limitaciones que tienen estos estudios son temas de selección de pacientes en donde se pueden excluir algunos con mayor riesgo de reacciones adversas. El tamaño pues, del estudio puede llegar a no ser suficiente para identificar algunas reacciones raras, pero de pronto que puedan ser más graves. Las condiciones artificiales, digamos, lo pueden llevar a que se controle demasiado a los pacientes o más de lo que usualmente se hace en la vida real. La medición de algunos marcadores sustitutos del efecto en lugar de los puntos finales o los endpoints primarios, la duración del seguimiento que puede llegar a ser corta, incluso semanas o meses pueden llegar a ser cortos para alguna evaluación de algunos eventos adversos. Continuando con los estudios de fase 4, recordemos que son aquellos en donde se hacen posterior a la comercialización. Recordemos que esta seguridad del medicamento se puede evaluar en gran medida dependiendo de si se usa o no el medicamento, donde tenemos un monitoreo continuo, donde vemos si la seguridad del medicamento en las poblaciones ya más grandes o más diversas o en condiciones de uso real se presentan reacciones adversas, por ejemplo, raras, de aparición tardía, que tengan interacciones con otros medicamentos o problemas en poblaciones específicas como niños, ancianos, embarazadas que no fueron suficientemente representadas en los estudios previos. Recordar también que nos permite verificar si hay una aceptación del medicamento, si incluso hay algunas personas que pueden sufrir consecuencias, digamos, lo más importantes mientras este estudio se va dando en curso. Lo mismo que la notificación espontánea de las reacciones adversas a medicamentos permite como piedra angular este tipo de vigilancia y a la final nos detecta estas señales de peligro que no estaban reconocidas previamente y en cómo los estudios farmacoepidemiológicos formales me permiten investigar y caracterizar estas reacciones adversas graves comprobando las hipótesis que teníamos previamente. Y sobre los estudios farmacoepidemiológicos, valdría la pena recordar que tienen un carácter observacional. Venimos de ensayos que tenían más tema de experimentación o de intervención. Estos estudios me pueden ayudar ahora a evaluar este perfil de seguridad de los ensayos clínicos con tipos como revisión, las metaanálisis o los estudios post-marketing y principalmente estudios de casos y controles, cohortes, casos cohortes o caso crossover, en donde me permite medir los efectos en condiciones reales, en poblaciones mucho más amplias y que a la final
terminan haciendo aportes como asociación o ausencias de asociación, en donde tengo que juzgar la causalidad de acuerdo a la información disponible. Ello me va a recordar un poco lo que ya habíamos visto el tema de causalidad, en donde tenemos que tener presentes los niveles de significancia estadística, tenemos que evaluar el tema de los sesgos, aquellos factores de confusión o los efectos causales que según los criterios de Bradford Hill pudiéramos excluir de una manera como más consciente. Recordar que algunos de los casos y controles o los estudios de cohorte se extraen incluso de información que ya teníamos de estudios previos y que me permiten poder hacer esa comparación. Perfecto. A manera de ejemplo tenemos acá una gráfica que nos resume dos principales estudios. Tenemos en la parte superior, tabla 3.1, un estudio de cohortes. Observan ustedes allí cómo tenemos 10.000 personas que utilizaron el medicamento, de los cuales 50 presentaron el evento adverso y otras 10.000, solo 20 no lo presentaron, haciéndome pues una evaluación de riesgo en aquellos que lo presentaron de un 0,5, en aquellos que no, de un 0,2, un riesgo absoluto de 0,3 y un riesgo relativo calculado de 2,5, en donde podríamos decir que se presentó 2,5 veces más riesgo de presentar el evento adverso en aquellos que utilizaron el medicamento en comparación con quienes no. En la parte inferior ustedes observan que en los estudios de casos y controles tenemos de 100 casos que nos presentaron, evaluamos la exposición al medicamento. Comparamos con un control que por temas de los estudios de casos y controles y beneficiando el tema de la potencia, pues se pueden colocar más controles y observamos cómo de 100 eh, casos se nos presentaron 10 que tuvieron la exposición de la droga versus aquellos controles en donde de 500 solo 20 habían tenido la exposición, permitiéndonos hacer una evaluación del odds ratio que a la final es una manera de interpretarlo semejante al riesgo relativo, pero que me habla más de que la posibilidad de que se presente la condición en aquellos que estuvieron expuestos al medicamento, pues fue de 2,67 veces más en comparación con quienes eran controles o no tuvieron la exposición. Sobre las fuentes de datos, entonces recordemos que la mayoría de los registros electrónicos tienen esta información detallada sobre diagnósticos, prescripciones, resultados de laboratorio, que estas bases de datos sobre reclamaciones de seguro ya registran en la prescripción del medicamento, así como algunos diagnósticos y procedimientos que se habían usado. Los registros de enfermedades son específicos para algunas condiciones y los datos de la farmacia sobre todo están en temas de dispensación medicamentosa. Sobre los registros, entonces, valdría la pena decir que estudiar estos efectos a largo plazo, sobre todo en enfermedades raras o las exposiciones raras pero poco frecuentes, están en condiciones sobre todo como las entidades del cáncer, las enfermedades huérfanas o los resultados neonatales, eh, que los registros basados en fármacos hacen parte como de un programa pues de esta minimización de los riesgos, como por ejemplo los esquemas de seguimiento de clozapina o los sistemas utilizados también en enfermedades huérfanas. Y para ir finalizando, debemos entonces recordar que eh, casi que tenemos que buscar un momento en donde podamos combinar los datos que ya hayamos evidenciado tanto en los sistemas de notificación espontánea como en los estudios farmacoepidemiológicos como en los ensayos clínicos, todo buscando a que este rompecabezas como que se nos complete y con ello podamos hacer esta evaluación del riesgo-beneficio que a la final termina siendo algo dinámico, algo continuo a lo largo del ciclo de vida y que me permite al final reconocer cada una de las limitaciones que tienen estas fuentes de base de datos. Por ello, ser proactivo en esta búsqueda de la información y en esta combinación de los métodos me permite tener un análisis mucho más robusto. Y en donde no debemos olvidar que la prioridad es la seguridad del paciente, en donde esta integración me permite lograr este objetivo final de la farmacovigilancia, que es proteger la salud pública y garantizar que los medicamentos se utilicen de una manera más segura y más efectiva posible, minimizando los daños y maximizando los beneficios para los pacientes. Les agradecemos por su atención, estamos atentos a los comentarios o preguntas que surjan. Muchas gracias.